Bueno, bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Siendo las 14, vamos a iniciar la clase de hoy y hoy vamos a trabajar con resultados. Resultados que es más bien una revisión de contabilidad básica, pero bueno, vamos a analizar algunas cuestiones. Ahora que ya tenemos una idea bien formada sobre modelos contables, vamos a trabajar algunos detalles que tal vez cuando analizaron todos estos conceptos desde el punto de vista de la contabilidad básica, en un primer abordaje de todos estos conceptos clave, tal vez no hayan profundizado demasiado en algunos detalles. Entonces, allá vamos. Cuando hablamos de hecho sustancial, nos referimos a aquel o aquella circunstancia que origina la necesidad de reconocer una variación patrimonial. Entonces, nosotros decíamos que las variaciones patrimoniales tienen que imputarse a un determinado resultado, a un determinado ejercicio, eh, independientemente del movimiento de dinero, ya sea que se haya cobrado, pagado algún concepto. Bueno, lo esencial aquí es que se reconozcan las variaciones patrimoniales en función de lo devengado. Y entonces, cuando hablamos de lo devengado, indudablemente estamos refiriéndonos a otro principio de contabilidad generalmente aceptado, que es el de realización, en donde nos dicen que las variaciones patrimoniales deben imputarse en la medida que las operaciones que dan origen a esos hechos económicos registrables se los considere o se los pueda considerar perfeccionados desde el punto de vista de la legislación o de las prácticas comerciales, ¿no? Y que, por supuesto, en esa evaluación de si el hecho está realizado o no, se ponderen los riesgos inherentes a esa operación. Entonces, en términos conceptuales y amplios, nosotros consideramos que el concepto de lo realizado participa del concepto de lo devengado, ¿sí? Antes de avanzar sobre ingresos y ganancias, les quiero decir acerca de esto, ¿sí? Vamos a volver un poquito y charlar un poquito más sobre esto. Es para nosotros esencial el concepto de lo devengado, porque desde hace ya mucho tiempo estamos considerando que los hechos económicos susceptibles de registración son aquellos que correspondan imputar a un periodo considerando la legislación, considerando las prácticas comerciales, considerando a qué ejercicio debemos hacer recaer esa variación patrimonial, pero privilegiando en todos los casos el hecho de que el sistema de información contable muestre la realidad económica. Entonces, lo devengado, por sobre lo percibido, tiene la enorme ventaja de llevarnos a reconocer variaciones patrimoniales en el periodo que corresponda efectivamente, más allá de los movimientos de fondos que puedan estar relacionados con ese hecho. Y esto es lo que genera una mejor asignación de hechos económicos registrables a lo largo de los ejercicios económicos en que se divide la vida de un ente, ¿no? Entonces, claramente el criterio más, digamos, más, estoy tentado en decir correcto, pero tal vez no sea la calificación más atinada. Pero sí por lo menos que el reconocer como base de acumulación de variaciones patrimoniales lo devengado y no lo percibido, nos lleva principalmente a reconocer como imputables a un cierto ejercicio hechos que tal vez tengan
consecuencias en periodos siguientes, pero que debemos reconocer su nacimiento, ¿no? Digamos, sus primeros pasos en cuanto a los impactos sobre el patrimonio y los resultados en el ejercicio en el que efectivamente son reconocidos. Entonces, cuando hablamos de reconocer una variación patrimonial por lo devengado, nosotros tenemos tres maneras, ¿sí? Tres maneras de encontrar por qué una variación patrimonial lo vamos a imputar a un cierto periodo y no a otro. Por un lado, si una cierta variación está relacionada con un ingreso, nosotros tenemos que reconocer a esa variación que está conectada con el ingreso ya reconocido, con el ejercicio en el que se reconoció el ingreso. Entonces, por ejemplo, un tema que siempre generó alguna controversia, cuando tenemos una devolución sobre una venta o cuando tenemos una bonificación sobre una venta, pero que se torna exigible en un momento posterior al de cierre de ejercicio, porque habíamos convenido con el cliente que, digamos, para hacerse acreedor de esa bonificación, sus compras, es decir, nuestras ventas, debían superar un cierto nivel. Ya se había fijado ese nivel en pesos o en unidades de mercadería o de servicios prestados, pero lo cierto es que habíamos fijado un piso por sobre el cual ya correspondía al cliente o se hacía acreedor el cliente de una cierta bonificación. Bonificación que correspondía calcular y determinarse sobre las ventas concertadas, realizadas precisamente en un cierto periodo. Y una parte de ese periodo de tiempo considerado corresponde a días o meses que están formando parte del ejercicio que estamos cerrando. Entonces, desde el punto de vista de lo percibido, claramente no hay una variación patrimonial porque claramente la bonificación no se hizo, se tornó exigible, ¿cierto? Está todavía sujeto a un hecho futuro e incierto que de ocurrir va a tornar precisamente exigible o al menos vamos a tener que reconocer un derecho que el cliente tiene sobre nuestra empresa a que le hagamos una cierta bonificación. Pero lo verdadero en términos de la realidad económica es que esa bonificación tiene que ver con una venta ya reconocida como tal, porque de acuerdo a las prácticas comerciales, la mercadería o los servicios ya fueron entregados, prestados o puestos a disposición, lo que corresponda, en el ejercicio que estamos cerrando. ¿Está? Entonces, la verdad es que allí encontramos que la forma de determinar a qué periodo lo vamos a imputar es al periodo en el que reconocimos el ingreso, porque esa devolución, esa bonificación debería regularizar los ingresos por ventas ya reconocidos. Imaginen el absurdo en el que a un cliente le realizamos una venta de mercaderías que en realidad no cumplía con las especificaciones técnicas y el cliente nos la devuelve y supongamos que con mercaderías que no tienen forma de ser revendidas porque tenían un vencimiento corto y ese vencimiento ya se produjo. Bueno, y las mercaderías nos reingresan en el ejercicio inmediato siguiente. Pareciera que si todo lo que pasó en el ejercicio 1 fue la venta y todo lo que pasó en el ejercicio 2 fue la devolución de las mercaderías que ya no tienen valor de reventa,
En el ejercicio 1 hemos ganado dinero porque supongamos que lo vendimos por encima del costo en un 30%, y en el ejercicio 2 hemos perdido justamente el valor de reposición de las mercaderías y obviamente tenemos una devolución sobre una venta que no se perfeccionó ni se debió reconocer en el ejercicio 2. Claramente quedarían como inconexos respecto de la realidad económica, y bueno, todo esto es lo que ocurriría si hubiésemos registrado por lo percibido. Bueno, nosotros registramos por lo devengado, y lo devengado nos indica que esa variación patrimonial debe imputarse al ejercicio en el que reconocimos el ingreso, y el ingreso lo reconocimos por lo devengado, considerando el concepto de lo realizado, ¿sí? Entonces la venta la reconocimos cuando se pusieron a disposición las mercaderías o se entregaron las mercaderías, lo que hubiese ocurrido primero. Y bueno, y la devolución, si bien se perfeccionó después, ya nosotros, por los hechos económicos posteriores al cierre, advertimos que eso era así, entonces nos ayuda a reconocer de mejor manera cuáles son los hechos económicos imputables al ejercicio que estamos cerrando. Después, el segundo criterio de reconocimiento de variaciones patrimoniales es en relación al transcurso del tiempo, ya sea desde el punto de vista del reconocimiento de ingresos o del reconocimiento de gastos. Muchas veces el mero transcurso del tiempo genera la posibilidad de reconocer una variación patrimonial. Y entonces, en ese caso, hay algo que es inexorable, que es el paso del tiempo, y él nos está habilitando a reconocer una variación patrimonial como imputable a un cierto periodo y no a otro. Si nosotros tenemos un bien para alquilar y lo alquilamos, el mero transcurso del tiempo y el haber puesto a disposición del inquilino el inmueble y que preste los servicios que el inmueble iba a prestarle al inquilino, bueno, obviamente ya podemos considerar devengado el ingreso. Del mismo modo, si nosotros fuésemos los inquilinos, estaríamos considerando devengado el gasto, digamos, el costo, según cómo sea o qué tipo de inmueble sea el que alquilamos, como imputable a variaciones patrimoniales de ese periodo al que corresponde el transcurso del tiempo, ¿cierto? Y por otro lado, una tercera o un tercer criterio de reconocimiento de variaciones patrimoniales es cuando lo conocemos. Entonces, si se tratara de una variación patrimonial positiva, nosotros somos un poco, digamos, reacios a reconocer contingencias positivas, excepto que ya lo consideremos un hecho cierto, en virtud de alguna circunstancia posterior al cierre que nos lo ratifique. Pero no estamos refiriéndonos solo a situaciones contingentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos conocimiento de una medida gubernamental de la que surge algún subsidio al que nos podemos hacer acreedores, y en consecuencia, bueno, podemos, cumplimentando los procedimientos que establecen las normas, podemos reconocer contablemente una variación patrimonial positiva, o al revés, una variación patrimonial negativa cuando tomamos conocimiento de una decisión, por ejemplo, de despedir a una persona sin que la hayamos concretado. Entonces, bueno, tomamos conocimiento de, digamos, o que esa decisión ya está tomada, y en consecuencia, bueno, tenemos que reconocer la variación patrimonial. O también cuando ocurre algún siniestro y entonces la consecuencia económica de ese siniestro lo hacemos impactar en el ejercicio económico en el que tomamos conocimiento de la existencia del siniestro. Bueno,
De esta forma virtuosa, estamos dándole preeminencia al reconocimiento y al reflejo de la realidad económica, y siempre por sobre la forma instrumental o jurídica, porque nosotros tenemos, ya sea cuando registramos o queremos o intentamos o pensamos que tenemos que reconocer un activo o también un pasivo, más allá de lo que surge en un análisis superficial en términos de aplicación de derechos y obligaciones, tenemos que pensar y ponderar primordialmente cuál es la realidad económica y si debemos realmente reflejar el crecimiento o la disminución de un activo, de un pasivo, justamente por alguna circunstancia determinada. Entonces, realmente lo de becado nos ayuda a cuidar ese aspecto que es muy importante en un sistema de información, porque ese sistema de información debe proporcionar herramientas útiles para tomar decisiones. Y las decisiones tienen que ser acertadas porque estamos hablando de una entidad en marcha, ¿sí? De una empresa en marcha y en consecuencia un conjunto de impactos que van a generarse por las decisiones que ese tipo de información nos pueden llevar a tomar. Ya sea que estemos administrando la entidad, sea que estemos financiándola, sea que estemos vinculándonos comercialmente con ella para proveerle o para demandar algún bien o servicio que la entidad ofrezca. Después tenemos algunos conceptos que en el marco conceptual de la RT16 lo definen como ingresos, ganancias, gastos, pérdidas, ¿no? Y vamos a ir por algunos de ellos. Fíjense, aquí tenemos en esta imagen la definición de ingresos y de ganancias. Yo les pido por favor que si tienen alguna duda, si quieren decir algo, si no concuerdan con alguna cosa, por favor lo vuelcan al chat o activan inmediatamente sus micrófonos y lo dicen, ¿sí? Porque si no sería nada más que un monólogo y me gustaría que haya un intercambio. Aquí cuando hablamos de ingresos, en realidad la norma define los ingresos, dice que representan aumentos del patrimonio neto originados en la producción o la venta de bienes, en la prestación de servicios o en otros hechos que hacen a las actividades principales del ente. Es decir, lo primero que nos quiere advertir es que estas variaciones patrimoniales cuantitativas, modificativas, ¿no? Aumentativas. Lo cuantitativo quiere decir que modifica la cuantía, ¿sí? Del capítulo patrimonio neto, que es el neto entre todos los recursos y todos los compromisos, ¿sí? Dice Gisela que está sin cámara y sin micro, así que solo puede comunicarse por el chat. Ni un problema, Gisela. Estamos bien atentos al chat, así que gracias por aclarar. Ahora dice esta RT16, nos aporta una afirmación que a mí no me gusta, realmente me hace mucho ruido desde el punto de vista lingüístico, que dice que los ingresos tienen gastos, es decir, la idea sería que esas variaciones patrimoniales modificativas aumentativas, estrechamente vinculadas con la actividad principal del ente, para obtenerlos, para que se produzcan, nosotros habremos de incurrir en gastos, es decir, en sacrificios económicos que nos hayan permitido obtener esos ingresos, ¿sí? Como contraposición afirma el mismo marco conceptual que las ganancias, que también son aumentos del patrimonio neto desde el punto de vista cuantitativo, pero que no están vinculados con la actividad principal del ente, ¿sí? Ni tampoco derivados de transacciones con los propietarios o con los socios, se las pueden considerar ganancias y que esas ganancias
no tienen gastos, pero pueden tener impuestos que las graven. En realidad, lo que nos advierten es que puede haber otras causas que originen incrementos cuantitativos del patrimonio neto que no tengan que ver exactamente con intercambios con los socios, pero que hayan surgido sin necesidad de haber incurrido en algún sacrificio económico puntual, a partir del cual esa variación patrimonial modificativa, aumentativa del patrimonio neto se puede haber originado. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Un claro ejemplo de ingreso es el que se genera por concertar una venta, es decir, nosotros activamente generamos o concertamos con un cliente el poner a disposición una mercadería o entregarle una mercadería a cambio de cierto dinero o ciertos bienes, y para eso que hemos hecho primordialmente, hemos ido a comprar las mercaderías que revendemos, hemos ido a comprar insumos y contratado mano de obra para elaborarlos, para fabricarlos y así ponerlos a disposición del cliente, o hemos contratado mano de obra o hemos comprado algunos insumos para prestar los servicios que constituyen el objeto principal de nuestra entidad. Y de esa manera obtenemos un ingreso, es decir, incurrimos en algún costo que luego nos permite obtener un ingreso. Y cuando el costo ya se consumió, entonces ese costo se transforma en gasto, porque ya dejó de tener la potestad o la posibilidad, el potencial de generar un ingreso en el futuro. Ya lo generó. Ahora, la ganancia representa o se la define como cualquier incremento patrimonial modificativo, ¿sí?, del patrimonio neto, ¿no?, que se originó sin necesidad de incurrir en un costo y por circunstancias digamos, hechos no imputables al desarrollo de la actividad principal. Puede tener que ver con actividades secundarias o puede tener que ver con hechos del entorno que generan una ganancia. Es decir, por ejemplo, un subsidio al que ya me referí hoy, o bien también una externalidad positiva de algún otro agente económico que sin quererlo nos ha generado a nosotros un beneficio, ¿sí? Y ese beneficio podríamos llegar a considerarlo una ganancia. Hay otros conceptos que nos trae la RT16, como los de gastos y pérdidas. Los gastos... ¿Profe? Sí. ¿Sabe que le quería comentar con respecto a esto? Algo que comentó este político Milei, que dice que ahora con el tema de la renta a las ganancias extraordinarias o inesperadas, claro. Inesperadas, sí. Él opina que eso se debe porque, bueno, muchas empresas cerraron, entonces los bienes que vendían esas empresas las vende la empresa que quedó. Y por ende, esta empresa que quedó, la que pudo subsistir, tiene más ventas. Entonces, es injusto que se le cobre un impuesto a esta empresa porque pudo subsistir, pero no es que vendió en el transcurso normal de la vida de la empresa, sino que fue por hechos del entorno, o como usted dice, por externalidades, ¿no? Claro. Sí, no sé si es exactamente el caso al que me estaba refiriendo. Piensen que nosotros hablamos de ingresos y de ganancias, y en realidad lo que grava el impuesto es una ganancia que se supone es inesperada o es extraordinaria, lo cual en realidad ya está gravado por el propio impuesto a las ganancias, porque el propio impuesto a las ganancias tiene como dos aristas. Por el lado de la ganancia
determinada como base imponible del impuesto, es decir, como el valor al cual se le va a aplicar una alícuota, que es la alícuota del impuesto, ya se lo considera todos los ingresos netos de todos los costos y gastos deducibles. Entonces ahí, en términos del impuesto a las ganancias, hablamos de ganancia en un sentido un poco diferente de la ganancia desde el punto de vista contable al que se refiere el RT 16, ¿de acuerdo? Nosotros, cuando en el marco de la RT 16 definimos ganancias, lo definimos como aquel hecho económico que el sistema contable debe recoger, reflejar, y que se lo considera un incremento neto del patrimonio neto, si un incremento o una variación cuantitativa aumentativa del patrimonio neto, por circunstancias ajenas a lo que es la actividad principal, ya sea que demande necesariamente el haber necesitado incurrir en un costo o no, por hechos del entorno. Entonces, lo que usted señalaba, Norma, tiene que ver más que nada con lo que hace al ambiente impositivo, que es un poquito distinto de aquel al que se refiere el RT 16. Y bueno, lo que el economista señalaba era que en un entorno de grandes inconvenientes económicos, hay entes que sufren pérdidas inesperadas, que sufren en realidad grandes disminuciones de la cuantía de su patrimonio neto por situaciones de su entorno, y bueno, y otros entes que tal vez por su actividad económica o por su ductilidad para reconvertirse, bueno, por varias razones, han tal vez experimentado ganancias extraordinarias, pero ganancias en términos de las leyes impositivas, ¿sí? No exactamente las contables. Cuando nosotros reflejamos en el último renglón del estado de resultados el resultado del ejercicio como un último renglón, y decimos ese es el resultado del periodo, puede resultar o puede ser interpretado como una ganancia neta o como una pérdida neta, ¿sí? Pero eso es en cuanto al resultado perdón, de la suma algebraica de todas las cuentas de resultado, algunas positivas y otras negativas. Entonces hablamos de ganancia neta o de pérdida neta, ¿sí? De superávit en el caso de las entidades sin fines de lucro, o déficit en el caso de las entidades sin fines de lucro, ¿sí? Pero lo que, digamos, tanto el gobierno puso digamos, en discusión, como la opinión del economista que nombra, estamos hablando de cuestiones desde el punto de vista de las normas impositivas, ¿sí? Y bueno, y lo que las normas impositivas nunca deben dejar de comprender es la realidad económica y por qué se produjo lo que se produjo, ya sea que algunas entidades tengan pérdidas extraordinarias o atípicas o excepcionales, como también ganancias excepcionales. Entonces no estaría considerado en este caso como una ganancia. En realidad pasa que nosotros, cuando acá decimos, bueno, si tenemos por ejemplo, un cambio, una modificación muy importante en el tipo de cambios, ¿no? Una devaluación muy fuerte del peso, y nosotros nos refugiamos en una moneda extranjera que en relación a la moneda de cuenta se fortaleció. Nosotros allí experimentamos, en términos del marco conceptual del RT16, una ganancia, ¿sí? Y esa ganancia, ¿por qué se dio? Por
por un hecho del contexto, un hecho del entorno en el que opera la entidad, que fue la devaluación de la moneda de cuenta. Como nosotros nos refugiamos en una moneda extranjera que se vio apreciada respecto de la moneda local, experimentamos una ganancia. A eso nos referimos desde el punto de vista estrictamente contable como ganancias. Las normas impositivas definen ganancias cuando todas las cuentas de resultado positivo superan el saldo de todas las cuentas de resultado negativo, tomado desde el punto de vista impositivo. ¿Sí? Bueno, ¿Está bien, Norma? no, igual, igual me quedan dudas en cuanto a eso, pero bueno, lo tomo como lo dice, profe. Bueno, Norma, igualmente lo podemos seguir viendo ahora a medida que vayamos avanzando en los conceptos, ¿sí? Está bien. Tenemos un buen rato aún. Les decía que los gastos, dice la RT16, no lo dije yo, representan las disminuciones del patrimonio neto relacionadas con los ingresos. ¿Y esto porque es una variación patrimonial del patrimonio neto modificativa disminutiva? ¿Por qué? Y porque ya hemos incurrido en un sacrificio económico capaz de generarnos un ingreso, y esa potestad que tenía de generar un ingreso en el futuro ya la perdió porque ya la generó. Entonces, cuando un costo se transforma, digamos, pierde el potencial de generar ingresos, se transforma en un gasto. Entonces, por ejemplo, nosotros invertimos en un flete para cumplir con el cliente en cuanto a la condición de entrega de las mercaderías o de puesta a disposición, lo cual significaba llevarle las mercaderías hasta la empresa del cliente. Bueno, de momento representó un costo, y cuando cumplimos el objetivo, es decir, ya lo dejamos a disposición del cliente en las mercaderías en su empresa, se transformó en un gasto, y ese gasto permitió también obtener un ingreso. Entonces, bueno, justamente estamos hablando de esa relación virtuosa entre ingresos y costos barra gastos, ¿sí? En donde hay una plena vinculación en todos esos conceptos con el desarrollo de la actividad principal de la entidad. Después tenemos las pérdidas, en donde estamos hablando, así como hablábamos de ganancias, la misma situación, pero en sentido inverso en cuanto al impacto sobre la cuantía del patrimonio neto, en este caso disminuyéndola, y que tiene que ver con operaciones secundarias, con operaciones accesorias, con alguna circunstancia que afecta el patrimonio neto del ente, y bueno, no necesariamente para que se generen hemos debido incurrir en un costo, ¿sí? Dice que las pérdidas no están acompañadas por ingresos, pero pueden reducir obligaciones impositivas. Esto es porque, bueno, muchas veces hay hechos que generan una disminución de la cuantía del patrimonio neto, y que, bueno, desde el punto de vista impositivo no se pueden deducir. O a veces hay hechos que son deducibles desde el punto de vista impositivo, y otras veces y no desde el punto de vista contable, por ejemplo. En fin, esto tiene que ver con el juego entre las normas contables y las normas impositivas. La ganancia, y fíjense cómo vamos desmenuzando un poquito el concepto, la ganancia dice que es el valor positivo residual como consecuencia de un flujo bidireccional de ingresos y costos que incrementa el patrimonio neto de una organización medido según algunas reglas convencionales. Y esto es muy importante. ¿Se acuerdan que yo el otro día les
dije en clase que una de las clases presenciales, que ¿a dónde está, por ejemplo, el resultado final del ejercicio? Nosotros estábamos hablando de las ganancias reservadas, ¿se acuerdan? Que yo les decía que las ganancias reservadas son reservas económicas, constituyen reservas de tipo económico, pero no necesariamente con cobertura financiera. Y yo les decía, bueno, ¿y a dónde está la reserva legal o a dónde está la reserva para renovación de una maquinaria? Y decíamos, bueno, no está necesariamente en un plazo fijo, en un saldo bancario, está diluida entre todo el activo, una porción bajo la forma de efectivo, otra porción bajo la forma de una cuenta por cobrar o de un bien de cambio, de un activo intangible, de un bien de uso, de una propiedad de inversión, ¿sí? O de una inversión, sin ir más lejos. La norma nos dice que la ganancia realizada es tal porque es consecuencia de ingresos realizados fruto de incrementos de activos. Fíjense que cuando hablamos de ganancias, hablamos de haber necesitado no necesariamente incurrir en un costo, ¿cierto? Ahora, dice la norma que ganancia es el valor positivo residual que como consecuencia de un flujo bidireccional de ingresos y costos, y acá ya estamos hablando de la ganancia contable, incrementa el patrimonio neto de una organización. Entonces, cuando nosotros analizamos en esa última línea de resultado del periodo una ganancia, no estamos hablando de esos hechos económicos no vinculados con la actividad principal y que están generando un incremento de la cuantía del patrimonio neto, ¿sí? Exactamente como dice Gisela, son dos conceptos de ganancias diferentes, ¿sí? Ella nos dice a través del chat que son dos conceptos de ganancias diferentes. Sí, por un lado estamos hablando de la ganancia como un hecho normalmente no transaccional, pero también podría ser transaccional, no vinculado con la actividad principal del ente, en donde no necesariamente hay una vinculación o una necesariedad de incurrir en un costo o en un gasto para obtenerla, y que impacta aumentando la cuantía del patrimonio neto. Acá estamos hablando de un resultado neto, justamente de un flujo positivo y negativo de resultados que incrementa el patrimonio neto de una organización. La primera aclaración es que la ganancia realizada es tal porque es consecuencia de ingresos realizados, y eso significa que estamos hablando de ingresos, ¿sí? De ingresos desde el punto de vista del desarrollo de la actividad principal. También nos aclara que los incrementos de activos son consecuencia en algunos casos de operaciones, es decir, actos de la empresa, pero en otros, casos que son hechos del contexto, ¿sí? Entonces, no siempre derivados de decisiones de la propia empresa. Gisela Clara, sobre esta última ganancia se aplica el impuesto que decía Norma. Exactamente, Gisela. Digamos, no es el balance contable idéntico al impositivo, pero sí es cierto que si en ese último renglón del balance impositivo dijera ganancia, es a este concepto de ganancia al que nos estamos refiriendo, nada más que desde el punto de vista de las normas impositivas, en donde hay ingresos, gastos, costos, ganancias y pérdidas que se toman del mismo modo que según el balance contable, y otros desde un punto de vista impositivo se toman diferentes, ¿sí? Pero está muy bien la aclaración, Gisela, gracias. Además, aclara la norma que en la medida en que los actos de la empresa involucran operaciones contractuales,
la teoría del contrato como generador de ganancia realizada es valedera, pero no es la única causa de esta, ¿sí? Fíjense que en la contabilidad, digamos, más antigua, en donde estábamos basándonos en otro paradigma, que era el de control patrimonial, que a mí me gusta siempre hablarles de como ese punto de inflexión que tiene la disciplina allá por los años 90, en donde pasamos del paradigma de control patrimonial hacia el paradigma de utilidad de la información contable. Se fue reconfigurando el sistema de información contable y el proceso contable, y se empezaron a reconocer hechos que eran necesariamente hechos registrables, que hasta allí no se consideraban, y una de las modificaciones más notorias es la de que antes se pensaba que las transacciones son la consecuencia, o digamos, el origen de un contrato, ¿sí? Y en realidad son la consecuencia del contrato. Y entonces, muchas veces la contabilidad entendemos a partir de ese punto de inflexión con vista al futuro, que los contratos deben registrarse independientemente que todavía no se hayan dado transacciones. Y el contrato mismo considerarlo como un hecho económico susceptible de registración. Entonces, muchas veces se pueden dar operaciones, transacciones, pero muchas veces algunas otras circunstancias que también originan variaciones patrimoniales. Alan dice, este último concepto es sinónimo de superávit. Sí, sí, justamente, este concepto de ganancia es el asemejable al de superávit, que es el término que utilizamos cuando determinamos ese último renglón del estado de resultados, que se llama de recursos y gastos, en una entidad sin fines de lucro. Así que muy bien, Alan. Aquí nos aclara la norma que para que exista ganancia deben darse las siguientes condiciones. Ser la resultante de ingresos representados por un incremento del patrimonio neto, excluidas las variaciones experimentadas por el capital nominal y otras formas de capital y ganancias no distribuidas, como por ejemplo una variación o una reexpresión de la propia expresión monetaria del capital social, producto de reflejar, por ejemplo, las variaciones en el poder adquisitivo de esa unidad de medida, o bien incrementos o reducciones de capital social que por supuesto impactan en la cuantía del patrimonio neto y que no tienen que ver con variaciones patrimoniales que hayan dado origen a resultados, sino con transacciones con sus socios, ¿sí? Obviamente la ganancia, es decir, ese incremento neto tiene que ser irrevocable, es decir, nadie puede venir a apropiarse de él, excepto que lo decida el órgano de gobierno de la empresa, ¿sí? Del ente. El incremento tiene que ser susceptible de ser asignado a un periodo, es decir, el resultado del ejercicio, sea ganancia o pérdida neta, tiene que ser, o superávit o déficit, tiene que poder imputárselo a un ejercicio económico, entendiendo el ejercicio económico como aquel periodo en el que se divide la vida de la entidad y que en ningún caso debe superar el de los 12 meses, ¿sí? Que ese incremento tiene que ser determinado objetivamente, merced a evidencias verificables. No tiene que ser, obviamente, un incremento determinado sobre bases presuntivas. Eso no es una variación patrimonial que pueda tomarse, excepto que tengamos elementos válidos, elementos de juicio válidos y suficientes como para reconocer
que puede haber un hecho futuro incierto, pero que objetivamente podemos identificar respecto de él su alto grado de probabilidad de ocurrencia, ¿no? En tanto esté vinculado a un hecho generador anterior o concomitante con el cierre de ejercicio, que va a tener un impacto patrimonial que, bueno, se pueda medir, se pueda cuantificar y que tenga un alto grado de probabilidad de ocurrencia. Que el incremento tiene que estar cuantificado con una unidad de medida que sea homogénea, de manera que los valores estén expresados en términos de un mismo poder adquisitivo. Esto, por supuesto, tiene que ver con el haber definido el modelo contable en términos de unidad de medida como unidad de medida monetaria homogénea, ¿sí? Es consistente esta definición de ganancia con lo que es la definición del modelo contable, ¿sí? Entonces, la norma dice que las transacciones no son el único hecho sustancial que genera ganancia. Entonces, pueden haber hechos del contexto, ¿sí? Que generen esa variación neta aumentativa del patrimonio neto de la sociedad. Y aquí tenemos entonces una variación de resultados, algunos originados en transacciones que pueden ser positivos o negativos. Dentro de los positivos tenemos los ingresos y dentro de los negativos los costos y o los gastos, ¿sí? Entonces los gastos eran costos que perdieron la potestad de generar un ingreso futuro, pero ven que estos y estos están estrechamente vinculados y todos originados en transacciones. Después también tenemos resultados positivos y negativos, pero originados en otros hechos que no son estas transacciones, que pueden ser ganancias o pérdidas, en tanto aumenten o disminuyan, digamos, respectivamente, la cuantía del patrimonio neto. La RT8 nos habla de resultados ordinarios y extraordinarios. Y esto es muy importante que lo veamos porque saben que en términos generales, en la contabilidad internacional y sobre todo en la contabilidad definida en función de las normas internacionales de información financiera y también de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados digamos, aplicados en Estados Unidos, los resultados que se pueden considerar son los ordinarios, nunca los extraordinarios. Nuestras normas sí los admiten, pero con una aclaración muy importante desde el punto de vista de los resultados extraordinarios. Vamos a repasar los conceptos y después volvemos sobre esta idea. La RT8 dice que los resultados ordinarios son todos los resultados imputables al ejercicio de un ente, excepto los extraordinarios, es decir, los define por exclusión, y a los únicos que define claramente son los extraordinarios, que dice que son los atípicos, los excepcionales, acaecidos durante un ejercicio, que son de suceso infrecuente en el pasado, de comportamiento similar esperado para el futuro. Pero fíjense lo que les subrayé allí, generados por factores ajenos a las decisiones del ente, tales como expropiación de activos o siniestros. Entonces, más allá de lo atípico, de lo excepcional, del hecho de ser de suceso infrecuente en el pasado, de esperar un comportamiento similar para el futuro, lo esencial acá es que está totalmente ajena a su ocurrencia a la toma de decisiones de la entidad. Es decir, es un hecho fortuito, digamos que deviene de algún hecho del entorno, pero de ninguna manera por decisiones de la entidad. Expropiación de activos es cuando toman algún activo, por ejemplo el Estado, y lo expropia, nos lo paga, pero digamos compulsivamente nos lo quita por supuestamente
preservar un bien de mayor y un interés de mayor valía, como es el interés público, en donde tal vez para trazar una ruta necesita una porción de nuestro terreno y entonces nos lo quita pagándolo, se supone que un justo precio por él, pero bueno, es algo sobre el cual nosotros no tenemos poder de decisión ni tampoco poder de veto. Nosotros no podemos decidir venderlo o no venderlo, como sí podemos llegar a hacerlo con respecto a otros hechos, ¿sí? Y bueno, y los siniestros, que naturalmente son hechos que son fortuitos y que generan un impacto sobre la entidad. Dice Gisela, esos costos que están como negativos son costos consumidos. Ah, en el cuadro anterior, claro, en el cuadro anterior decía costos y gastos. Claro, el costo, por ejemplo, el costo de mercadería vendida, en realidad ya perdió la potestad de generar un ingreso y es un gasto. Y los gastos, dice, por ejemplo, un sueldo de un sector de administración o la depreciación de un bien de uso, ¿sí? Pero bueno, ese sería un poquito la definición. Entonces acá, para empezar a trabajar con la guía, tenemos esto que yo le dejé los valores que teníamos el año anterior, porque después llegué a la conclusión que por ahí les podía servir el tener el año y no con X1, X2. Hay una serie de operaciones realizadas por Acantilados Sociedad Anónima que cierra ejercicio el 31 de diciembre de este año 2011 y un conjunto de hechos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver si se trata de ingresos o si se trata de un gasto. Y ustedes decirme a continuación, ¿es un ingreso o es un gasto? ¿De acuerdo? Entonces, venta de bienes por 1.900 pesos, facturada el 31 de diciembre, cuando estamos cerrando ejercicio, según una nota de pedido ingresada por el cliente el 12 de diciembre, y entregada el 4 de enero y cobrada el 15 de enero. Es decir, en el año que estamos cerrando, lo que hicimos fue recibir la nota de pedido del cliente y nada más. Y facturarla, perdón. Recibir la nota de pedido y facturarla. Pero la entrega se produjo el 4 de enero y la cobranza de esa venta el 15 de enero. Entonces, ¿constituye o no constituye un ingreso para el ejercicio que estamos cerrando? Y digan por qué entonces, por favor. Así, bien rapidito, porque está muy sencillo. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a decir? Sí, profe, para mí es un ingreso porque la Porque tiene que facturar nada más. O sea, solamente hay que es un- facturarla. Profe, pero la tradición de la cosa se hizo el 4 del 1 del 2, así que no representaría un ingreso en ese Claro, ejercicio. Ana. Eso pero que acaba de decir Ana. A ver, Norma, sí. no, yo me quedé pensando, no sé si se acuerda usted que habló acerca de los activos y por ejemplo, de un bosque, que nosotros teníamos la propiedad o sí que podíamos explotar el bosque. Y aunque no tengamos los árboles, era nuestro. Entonces, sí, yo pensando y relacionando eso, no sé si se acuerda, No, pero pero bueno, esto no tendría relación con ese ejemplo, Norma, porque cuando estábamos analizando el concepto de activo, yo les dije que lo esencial no es identificar que existe la propiedad, que tenemos un título que nos acredita ser los propietarios de ese bien, sino la posibilidad de administrar para nosotros los beneficios económicos que puedan derivar de
la administración de algún bien, propiedad inclusive de un tercero o de la sociedad como gran tercero, como puede ser el caso de un bosque, que el bosque es un bien público y en consecuencia nosotros tenemos que respetar en cuanto a administrar correctamente ese bien público, pero en la medida que tengamos la posibilidad de administrar para nosotros y tomar para nosotros los beneficios de la explotación de ese recurso conforme a normas, bueno, lo podemos incorporar a nuestro activo. En este caso estamos hablando de si la venta se perfeccionó o no, y Ana nos aclara que el hecho que perfecciona la compraventa no es el haber emitido la factura, sino el haber entregado o el haber puesto a disposición del cliente las mercaderías y en qué ejercicio pasó eso. Y no pasó en el ejercicio que estamos cerrando, pasó el 4 de enero del ejercicio inmediato siguiente. Entonces, Bien, sí, yo lo relacioné con ese hecho y entonces me apuré a decir, pero sí, tenía entendido que cuando con la entrega, con la tradición de la cosa, estaría perfeccionada la venta. bueno, Pero nosotros bueno, ya hoy, me quedo con menos dudas. claro, hoy repasamos que lo devengado participa de o lo realizado participa de lo devengado, ¿sí? En consecuencia, nosotros decimos que desde el punto de vista de las prácticas comerciales, la entrega o puesta a disposición de las mercaderías o del servicio es lo que perfecciona la compraventa. Entonces Bien, acá lo que perfeccionó la compraventa fue la entrega y eso se produjo el 4 de enero. No se produjo en el ejercicio en el que recibimos la nota de pedido y aún emitimos la factura. Habremos emitido la perfecto. factura, pero no se perfeccionó la compraventa. Entonces, no constituye un ingreso Bien, esta situación del inciso A. Vamos al B, que dice venta de bienes por 4.000 pesos a 30 días, facturada el 30 de diciembre, entregada el 30 de diciembre, cobrada el 30 de enero. El precio de venta de contado ha sido 3.600. Entonces, me gustaría saber si se produjo o no el ingreso y por qué valor. Rapidito, porque también es sencillo, por favor. Se reconoce el resultado, dice Gisela, ¿y por qué valor? Entonces hay un ingreso por 3.600 imputable al ejercicio que estoy cerrando, puesto que en este ejercicio que estoy cerrando entregué las mercaderías. ¿Y por qué 3.600? perfecto. Porque es su valor de contado. Después Bien, el C dice venta al contado de 5.000, entregada y cobrada al cliente el 30 de diciembre y facturada el 4 de enero. ¿Qué pasó acá? ¿Constituye o no constituye un ingreso? ¿Y por qué valor? Bien, también es un ingreso por 5.000, dice Nadia, muy bien. Exactamente como nos dice Nadia, la venta se perfeccionó en este ejercicio que estoy cerrando porque es cuando entregué al cliente las mercaderías. No importa que lo haya cobrado, ¿sí? Y tampoco importa que lo haya facturado el 4 de enero, ¿sí? Lo importante es que haya entregado, eso es lo que lo hace considerar realizado desde el punto de vista de las prácticas comerciales y por ende devengado el ingreso. Y el ingreso debe ser reconocido por 5.000 porque es su valor de contado. En el inciso D dice compra de bienes de cambio el 30 de noviembre por 10.000 pesos recibida ese mismo día según la factura del proveedor del 30 de enero en cuenta corriente a 60 días. Según la lista de precios vigente a esa fecha enviada por el proveedor, el precio de contado de los bienes adquiridos será de 8.000. Entonces, a ver si me dicen esta compra, en qué ejercicio lo voy a considerar, por qué valor. Por 8.000. Bien, bien Karina, es por 8.000. ¿Y qué más?
Lo voy a reconocer como un ingreso, como un gasto. Se reconoce por 10.000, dice Gisela, por hechos posteriores al cierre. A ver, me gustaría que intercambien opiniones entre Gisela y Karina. A ver, por favor. Están diciendo algo contrapuesto. 8.000 sería la compra el valor de que registraríamos ese bien de cambio, y 10.000 sería el proveedor, o sea, a 60 días. Los 2.000 pesos serían intereses. A ver, entonces Pedro nos aclara junto con Karina que los 2.000 serían los intereses porque al momento del cierre la compra se produjo por 8.000 y se tomó una financiación de 60 días que cuesta 2.000 en definitiva, y que ese componente financiero lo vamos a considerar devengado en parte por el mero transcurso del tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto sería al 31 de diciembre? Por Por 1.000. 1.000 pesos. Por 1.000. Entonces reconocemos un gasto de 1.000 por el, digamos, el mero transcurso del tiempo, devengó un componente financiero de 1.000. Tenemos la compra de mercaderías por 8.000, que también reconocemos en el ejercicio que estamos cerrando. El 30 de diciembre, en el caso E, se recibe y es abonada la factura de la empresa dedicada al mantenimiento y limpieza de las oficinas de la sociedad por 150 pesos, condición de pago contado. Pero ese pago corresponde al periodo noviembre-diciembre y enero-febrero. Noviembre-diciembre del año que estamos cerrando y enero y febrero del año inmediato siguiente. Entonces, ¿constituye un gasto? ¿No constituye un gasto? ¿Es por 150? ¿Por cuánto es? ¿Qué hacemos el 30 de diciembre? Sería por la mitad, profe. Claro, sería por 75 pesos que tendríamos que un gasto, un costo, una pérdida, Un gasto. un gasto. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos a esa fecha? Si hicimos lo que dice Tenemos un crédito. Claro, tenemos, como dice Ana, un crédito de ¿cuánto? Ah, dice Gisela, pago por adelantado, claro. Un crédito por haber pagado por adelantado lo que serían los costos de limpieza y mantenimiento por el periodo de enero y febrero por 75 pesos. Entonces, un costo pagado por adelantado. Bien, en el inciso F, el 2 de febrero del año 12 se recibe del Departamento de Ventas el informe sobre las comisiones reales abonadas a los vendedores por el mes de diciembre por un monto total de 10.000 pesos. La estimación efectuada por Contaduría el 31 de diciembre ascendía a 8.500 y ya había sido contabilizado el correspondiente pasivo con cargo a resultados del ejercicio que estamos cerrando. Entonces, ¿qué harían ustedes? Es fácil. A esta altura lo podemos hacer un ping-pong, por favor. Sí. No, ustedes también, esto lo saben bien. Gisela dice, si estamos en hechos posteriores, lo reconocemos. Si no, área. A ver, Gisela, ya vamos a trabajar el concepto área en un ratito, porque hace a lo que compete a los conceptos clave relacionados con resultados. Pero en este caso estamos hablando que el 2 de febrero se definieron las comisiones por las ventas realizadas en diciembre y se definieron por 10.000 pesos. Y nosotros habíamos calculado, habíamos proyectado y contabilizado que iban a ser 8.500. Esto que pasó después del cierre de ejercicio nos viene a confirmar una estimación que habíamos hecho
al cierre de ejercicio. Y claramente corresponde imputarlo al ejercicio en el que reconocí los ingresos por ventas, porque este es un costo, el de las comisiones, necesario para obtener ese ingreso por venta. Entonces, simplemente lo que hacemos con este hecho posterior al cierre es considerarlo como un hecho que nos aporta claridad en cuanto a la estimación que había realizado al cierre, nos llevaría a, digamos, o nos respaldaría la modificación del impacto negativo de esa comisión en los resultados del ejercicio que estamos cerrando, incrementándolo en 1.500 pesos, ¿cierto? Porque obviamente nosotros habíamos calculado 8.500 y ahora resultaron ser 10.000, y claramente es un gasto del ejercicio, ¿sí? Este gasto vinculado, si vamos a clasificar los gastos por naturaleza, de acuerdo al artículo 64 de la Ley General de Sociedades, sería un gasto de comercialización. Y después dice que, bueno, había aclarado antes que a esa fecha no se habían concluido las tareas de confección del estado contable, que hoy no lo había leído, pero este no es un tema menor, porque es hecho posterior al cierre, en tanto no hayamos tomado ninguna decisión en cuanto a la aprobación de los estados contables por parte del órgano de administración, ¿no? Como rendición de cuenta primaria hacia el órgano de gobierno, y que cuando el órgano de gobierno lo aprueba se convierte en rendición de cuentas para todos los usuarios tipo, a los que están destinados esos informes, ¿sí? Y después el inciso G, que dice que el 30 de noviembre se contrata un seguro contra incendio del edificio de la sociedad que cubre el periodo 1 de diciembre del año que estamos cerrando al 30 de noviembre del ejercicio siguiente. Y el premio total, que ascendía a la suma de 12.000, fue abonado el 3 de enero. ¿Qué hacemos con esto? ¿Constituye un gasto o no constituye un gasto? Y en todo caso, ¿por qué valor? No estaríamos en condiciones de haber pagado con anterioridad todo el año, pero sí el 1 del 12, del 11, ahí tendríamos un mes o 30 días. No, Que claro, corresponde- pero no serían los 30 días el 1 de diciembre. Los 30 días se cumple el 31 de diciembre, y ahí es donde podemos reconocer el gasto por 1.000 pesos correspondiente a Claro. seguros contra incendio del edificio, que es un gasto que queda como a pagar, como un seguro a pagar, ¿sí? Porque el Ajá. pago de los 12.000 pesos que sale en total la cobertura, Ya está pagada. no, se pagó el 3 de enero, Norma. Ah, sí. El premio total, que es de 12.000, se pagó el 3 de enero. Independientemente que no se haya pagado aún, el mero transcurso del tiempo hizo que nosotros consideremos devengada esa variación patrimonial correspondiente a la cobertura contra incendios, ¿sí? Y puntualmente por un mes, no por 12 meses ni por medio mes, es por un mes, ¿sí? Bueno, a esta diapositiva le siguen las respuestas que ya las hemos dado, y ahora vamos a la segunda práctica, que tiene que ver con si una partida es resultado ordinario o extraordinario o ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Fíjense que, perdón, el ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Yo pensaba que tenía una diapositiva, creo que está más adelante entonces. Me debe haber quedado mal ubicada. Pero lo ordinario y lo extraordinario ya lo hablamos hoy. Ahora vamos a concentrarnos un poquito en lo que vamos a definir como ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Fíjense que cuando hablamos de este tipo de variaciones patrimoniales, estamos hablando de entender que esta es una variación patrimonial imputable a resultados de algún ejercicio ya cerrado, ¿sí? Y para eso
contamos con una herramienta contable como lo es el ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Esa cuenta que se llama área, que puede incrementar o puede disminuir según deba, o según corresponda a la realidad económica, la cuantía del resultado del ejercicio anterior o de algún resultado, el resultado de algún ejercicio anterior. Como siempre les digo, el área es muy fácil de registrar, pero tiene un impacto legal y societario muy fuerte. Piensen que viene a corregir un resultado ya determinado, viene a corregir un resultado sobre el cual se han tomado decisiones, viene a corregir un resultado sobre el cual alguna decisión pudo haber sido distribuir resultados como bajo la forma de dividendos en efectivo, bajo la forma de dividendos en acciones. Se han tomado decisiones en cuanto a la asignación de honorarios a directores o síndicos, se han tomado decisiones respecto de la conformación de la reserva estatutaria o de la reserva facultativa, o de alguna reserva que el órgano de gobierno haya decidido determinar. Se ha incrementado la reserva legal en cumplimiento del artículo 70 de la Ley General de Sociedades, bueno, y esto significa que esa base de cálculo sobre la cual se han tomado todas estas decisiones ha cambiado. Entonces, lo que solemos decir es que cualquier variación patrimonial que se entienda resulta justo reconocerla como ocurrida o imputable a un ejercicio que ya cerró. Para que esto sea así y efectivamente modifique la cuantía de un resultado ya reconocido, vamos a necesitar que esa variación patrimonial sea material, sea significativa y que efectivamente tenga un impacto tan importante, de modo tal que haya, y digamos, haya posiblemente generado o hubiera generado una decisión o un proceso de toma de decisiones distinto del que efectivamente se dio. Entonces, entendemos correcto que se acuda a modificar la cuantía del resultado de un ejercicio anterior. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos para ver si ese resultado es ordinario o es extraordinario, o deberíamos hacerlo impactar modificando el saldo inicial de resultados no asignados, por ende cambiando el resultado de algún ejercicio anterior. Por un lado tenemos el resultado por la venta de una inversión permanente significativa. Aquí lo esencial es que, digamos, yo no les voy a preguntar el resultado, digamos, porque cómo lo calificamos porque está ahí en la imagen, pero sí les voy a preguntar el por qué, ¿no? Entonces, fíjense que el resultado de la venta de una inversión permanente no es algo que pase todo el tiempo, no es algo que pase todos los meses. Justamente la permanencia de esa inversión en el patrimonio del ente denota claramente que no compramos y vendemos regularmente, pero sí puede ser esperable que en algún momento la entidad cambie su visión y considere más prudente deshacerse de esa inversión permanente para aplicar esos recursos a alguna otra actividad. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un inmueble para el alquiler, para la renta. Y bueno, claramente es una actividad que puede no ser la principal, ¿no es cierto? Entonces, imaginen que no constituye la actividad principal, constituye una propiedad de inversión que permite obtener una renta, y de repente la vendemos.
vendemos ese terreno, vendemos ese departamento, ese local comercial, que antes lo utilizábamos para obtener algún ingreso por su alquiler como cochera o como local comercial o como oficina, ¿no? Y resulta que, bueno, ahora lo estamos vendiendo. Entonces, tendemos a pensar que es extraordinario porque es atípico, ¿no? Nosotros no es que compramos inmuebles para revender siempre. Venderlo significa algo excepcional. No, no, no. Eso no lo habilitaría a reconocerlo como extraordinario, porque recuerden que extraordinario era aquel resultado atípico, excepcional, de suceso infrecuente en el pasado, de comportamiento similar esperado para el futuro, pero respecto del cual no haya incidido la entidad en el proceso de toma de decisiones para generar esa variación. Entonces, bueno, estamos hablando más allá de que ocurra una vez cada tanto, como la propia renovación de un bien de uso, que no estamos comprando y vendiendo rodados o maquinarias o instalaciones todo el tiempo, bueno, es de esperar que en algún momento se venda para reponerlo. Bien, entonces por eso es ordinario. Dado este ejemplo, yo les voy a mostrar el resto de las situaciones y ustedes me van a explicar por qué, por favor. Fanny aclara que si fuera un resultado por rescate, sí sería extraordinario. No, no. A ver, lo extraordinario es lo atípico, lo excepcional, lo que en realidad representa un hecho del entorno. Obviamente, el rescate de un título público es un hecho que no deriva de la toma de decisiones de la entidad, porque yo me vi obligado a venderlo. Pero después de todo es ordinario en cuanto a que es parte de las reglas de juego. Cuando yo suscribí el título, en la letra chica del contrato decía que si en algún momento el Estado emisor nos vendía un título público, pues yo iba a tener que, nos compraba un título público y lo rescataba por sorteo, por ejemplo, yo lo iba a tener que vender en las condiciones establecidas por el Estado emisor. Entonces, en cualquiera de los casos es ordinario. Sería extraordinario aquella circunstancia en que, por ejemplo, el Estado quebrara y entonces, bueno, no pudiera hacerlo efectivo. Y ese es un claro ejemplo de un resultado extraordinario, ¿sí? La venta de un subproducto de la actividad principal, ¿por qué es ordinario? Rapidito, por favor. Así podemos llegar y resolver los 4 casos. Uy, nadie dice nada. Esto lo tienen que saber ya. Un subproducto, profe, o sea, un ejemplo de un subproducto. A ver. Porque es una decisión del ente, aporta Fanny. La venta de un subproducto de la actividad principal. Sí, claramente. Está bien. Es una manera de justificarlo. María Luz dice porque está referido a la actividad principal. Sí, sí, de cualquier manera, lo ordinario o extraordinario no necesariamente tiene que ver con la actividad principal o secundaria. Eso era ganancia o ingresos o ganancias, ¿sí? Sino en donde esté relacionado o no con el proceso de toma de decisiones y su surgimiento como atípico, excepcional, ¿sí? Gastos de planta inactiva. Suscribimos lo mismo que decía Fanny hoy, ¿cierto? Es una decisión del ente. El efecto del cambio del método de asignación de salidas de WebSAPEPS
sobre la existencia inicial de productos terminados. Aquí dice área, y fíjense que es el impacto del cambio de este método sobre la existencia inicial de productos terminados. ¿Bajo qué supuesto este resultado esta calificación estaría bien? A ver, alguno de ustedes, medio rapidito, por favor. Que el método utilizado anteriormente no era el correcto, dice Gisela. Yo acá no infiero que era o no el correcto, lo cierto es que lo cambié, pero fuera de cambiarlo, yo tuve que modificar la existencia inicial de productos terminados, que era la final del periodo inmediato anterior, y esa existencia final ha tenido impacto sobre la determinación del resultado de lo vendido y a su vez sobre el resultado por tenencia de lo que nos quedó como stock al cierre. Y si esa variación por el cambio de webs a PEPs hubiese o fue significativa, bueno, debería registrarlo como área. La diferencia entre el valor inicial de productos terminados según webs y el valor inicial de productos terminados según PEPs. ¿De acuerdo? Los descuentos de caja concedidos a clientes. Bueno, ordinario en la medida que tenga que ver. A ver, permítanme un minuto, voy a ir para atrás. Fíjense que a ver. No sé si me están escuchando. ¿Están escuchando bien? Sí, ahora sí. No sé por qué no aparecía yo en el video. Creo que en algún momento he apagado el video sin darme cuenta. Sí, sí, pasó Bueno, eso. eso les pido por favor que me lo avisen, porque hay veces que al mover el cursor yo tal vez pude haber presionado algo sin darme cuenta. Fíjense que yo voy moviendo les cuento, ¿no? El cuadro de diálogo con el chat porque quiero tenerlo siempre presente, ¿sí? Y la verdad es que a veces al mover el chat para poder ver la diapositiva, bueno, pude haber tocado algo que no corresponde. Son resultados ordinarios todos los resultados del ente aquecidos durante el ejercicio, excepto los extraordinarios. Entonces, aquí hay una decisión, hay una cuestión muy interesante, y es que ustedes me pueden decir, es ordinario porque no es extraordinario. ¿Me comprenden? Perfectamente, digamos, sería una respuesta que yo les podría decir, bueno, es correcta. ¿Cómo vamos a considerar extraordinario un descuento de caja concedido a un cliente? Entonces es ordinario. No vamos a considerar extraordinario el resultado por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda, el RECPAM. Es ordinario. Las diferencias de cambio generadas por la deuda comercial mantenida por la sociedad con el principal proveedor es ordinario, ¿sí? Ahora, corregimos un error significativo en la determinación del impuesto a las ganancias del año anterior. Bueno, si es un error significativo, es decir, el error del resultado del ejercicio anterior, o que impacta en el resultado del ejercicio anterior porque el impuesto a las ganancias lo disminuye, bueno, eso significa que estamos detectando que consideramos en defecto o en exceso, porque acá no dice el sentido del error, el impuesto a las ganancias que neteaba el resultado del ejercicio anterior. Entonces, si es un efecto significativo, voy a registrarlo como un área, ¿sí? Las diferencias no significativas entre los incobrables por saldos provenientes de ejercicios anteriores respecto de los montos previsionados oportunamente. Bueno, es ordinario
pero principalmente porque no lo podemos considerar extraordinario. Y aquí podemos discutirlo un poquito, porque ¿por qué razón se dieron diferencias no significativas entre los incobrables por saldos provenientes del ejercicio anterior respecto de los montos previsionados? Dice diferencias no significativas. ¿Por qué no área? Bueno, porque no son significativas principalmente. Entonces, haya sido ciertamente negligente en cuanto a no haber puesto atención en alguna variable que me hubiera mejorado la estimación, pero que de cualquier manera nos generó un gran desvío en esa estimación respecto de lo que ocurrió en la realidad. Bueno, pues no lo voy a considerar un área, ¿de acuerdo? Y sí, por supuesto, ordinario, ¿sí? Sí, ordinario, porque yo no voy a considerar extraordinario esta cuestión, dado que no sabemos cuál es la razón por la que hubo una diferencia entre el valor previsionado respecto del realmente ocurrido en cuanto a los incobrables del periodo. Después tenemos el resultado por la venta de bienes de uso efectuada regularmente. El bien de uso, aunque lo vendamos cada 5 años, o cada 3 o cada 10, también es parte de lo que regularmente se espera ocurra en la actividad, aunque esa regularidad no sea ni diaria, ni semanal, ni mensual, ni anual, sea en varios años, ¿sí? Después tenemos el quebranto, un quebranto significativo por un siniestro que destruye la mayor parte de la planta industrial. Obviamente estamos hablando de un resultado extraordinario, es el ejemplo típico de resultado extraordinario. Y el resultado por tenencia es claramente ordinario. Si no les queda claro, por favor, nos lo dicen, ¿sí? Estos son acontecimientos posteriores al cierre de ejercicio. También circunstancias que nosotros ya evaluamos en su momento, como aquellas que nos permitían mejorar las estimaciones realizadas a la fecha de la foto, del cierre de ejercicio. Entonces nos dicen aquí que estos hechos posteriores al cierre los tenemos que clasificar y decir en qué casos correspondería un registro contable o al menos una mención en nota a los estados contables de nuestra sociedad que cierra ejercicio el 31 de diciembre de este año. El 5 de enero del año siguiente al cierre, se despide un empleado de contaduría que trabajaba en la empresa desde hacía muchos años y el monto total de la indemnización a pagar asciende a 15.000. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar acá para saber si lo vamos a mencionar en notas, si vamos a registrar algo en el libro diario a la fecha de cierre o no vamos a hacer nada? Uy, nadie dice nada. ¿Por qué no dicen nada? Es muy importante. Acá estamos hablando de cuestiones básicas, de contabilidad cero. Entonces, no tenemos derecho a tener tantas dudas sobre estas cuestiones, por favor. Profe, sería pagar, porque lo dice. No, todavía no lo pagó. Pero dice que el 5 de enero, bueno, Gisela apunta, es una deuda cierta. El 5 de enero se despide un empleado que trabajaba desde hacía mucho y el monto asciende a 15.000 de lo que es la indemnización por despido. Pero ¿cuándo se perfeccionó el hecho? Claro, se reconoce en el periodo que comienza, como nos dice Gisela. Fanny dice, lo echaron en el ejercicio nuevo, sí. Franco aclara, cuando lo despedimos, sí, por supuesto. Nosotros a la fecha de cierre de ejercicio tomamos vista que eso ocurrió, pero no registramos absolutamente nada, excepto que 15.000 unidades monetarias tenga una significancia tal
que de alguna manera pueda incidir en la evaluación de la situación futura de la empresa, en cuyo caso apuntaría en nota a los estados contables contando este hecho posterior al cierre, pero de ninguna manera registraría absolutamente nada en el libro diario, ¿sí? No vamos a constituir ninguna previsión para indemnizaciones por despidos, no hay un pasivo inclusive como nos decían inicialmente, no recuerdo ahora, Gisela y Norma, no reconocemos el pasivo, porque, bueno, no hay tal pasivo. Fíjense que si analizan el concepto de pasivo, bueno, se dan cuenta que aquí no hay tal pasivo, no cumpliría con el concepto, ¿sí? El 10 de febrero se produce un fallo judicial por una demanda iniciada contra la sociedad el 30 de junio de hace mucho tiempo, un año y medio antes, por un uso indebido de marca. El monto total a pagar con un fallo en firme asciende a 40.000, habiendo la sociedad contabilizado hace un año una previsión por 38.000 con cargo a resultados del periodo. Entonces, ¿qué tendrían que hacer acá? En virtud de que a 40 días de la fecha de cierre de ejercicio, el fallo quedó en firme y saben que tienen que pagar 40.000 y no 38.000. Acá iría una nota a los estados contables por toda la situación. Bueno, ¿qué opina el resto? Dejar constancia de la deuda cierta, tendríamos que usar eso y por la diferencia un área. A ver, fíjense, si ustedes quieren utilizar la previsión, es que ya lo están teniendo que pagar. Y en realidad el 10 de febrero salió la sentencia de última instancia, ¿sí? Que ya no tiene posibilidad de ser apelada y que deja firme el fallo. Obviamente, como dice Nadia, se registra un aumento de la previsión. Reconozco un resultado de este ejercicio por los 2.000. De ninguna manera voy a necesitar registrar un área, porque, bueno, no hay una modificación de resultados de ejercicios anteriores por un monto significativo. Fíjense que en el ejercicio en el que tomé dimensión de la situación y cuantifiqué el impacto negativo de este hecho, fue en el ejercicio 2010, en donde a diciembre registré la previsión por 38.000. Y ahora que tomo vista de un hecho posterior al cierre que define la cuantía, en el mismo sentido negativo en el que ya lo venía mostrando la contabilidad, solo me sirve para mejorar esa estimación. Pero los 2.000, que no significan, no representan un monto significativo respecto de los 38.000 o 40.000, bueno, o de los 38.000 ya registrados en realidad, lo registro con cargo a resultados del periodo, ¿sí? Pero bueno, de ninguna manera lo muestro como una deuda cierta, lo muestro como una deuda contingente. Pero bueno, obviamente con tal vez una nota a los estados contables mostrando que aquí hubo un fallo que quedó en firme a 40 días de iniciado el nuevo ejercicio, que definió que teníamos que pagar 40.000 por el uso indebido de marca. El punto 3 dice... Profe, entonces Sí. no se utiliza la previsión y se hace la nota. No, la previsión no se utiliza, se incrementa en 2.000. ¿Sí? La previsión se incrementa en 2.000 porque, bueno, obviamente el hecho posterior al cierre nos permite mejorar la cuantía de ese hecho contingente. Bueno, después el punto 3 dice que el principal cliente nuestro, que se llama SAS,
tenía un saldo pendiente en cuenta corriente por 800.000, que formaba parte del saldo de deudores por ventas del 31 de diciembre, que el 31 de enero SAS perdió la mayoría del activo a consecuencia de un siniestro sufrido en su fábrica y no contaba con un seguro. Y los asesores legales estiman que el crédito difícilmente sea cobrado. Quiero que acá puntualmente analicen todo, la naturaleza de la situación, los valores que están allí, qué impacto tiene que tener. Tengan mucho cuidado al releer esta situación 3, por favor. Y les pido que digan cuanto antes a ver qué solución le darían. Previsión para deudores de dudoso cobro, propone Gisela, pero con signo de interrogación. Profe, ¿no se transformaría ya en un deudor incobrable? A ver, Norma propone deudores incobrables. ¿Quién dice alguna otra cosa? ¿Cuándo ocurrió el siniestro? El 31 de enero. Después del cierre, un mes después del cierre. A la fecha Al del momento, cierre. profe, al momento del cierre, eso estaba para cobrar, Sí, digamos, no es que era un dudoso cobro. Y correcto. después del cierre pasó ese siniestro. Para mí, podría ir una nota y nada más. Para mí. Correcto. Como bien dice Ana, ameritaría una nota a los estados contables porque este es un hecho posterior al cierre que claramente afectó la situación o la capacidad de repago del principal cliente nuestro. Se trata de un monto significativo y obviamente de un cliente que es muy importante para nosotros. En consecuencia, no registramos nada, pero sí mostramos a través de una nota a los estados contables qué es lo que le ocurrió. El punto 4 dice Sierras Vallas, que es un cliente nuestro, tiene una situación financiera el 31 de diciembre de gravedad y solicitó el 3 de febrero su concurso de acreedores. Los asesores legales de acantilados estiman, en función de los elementos de juicio existentes, que las probabilidades de cobro son escasas. Y hay una previsión para deudores de dudoso cobro constituida por la sociedad que no cubre el saldo deudado por este cliente por un total de 46.000. Entonces, dice que la situación de nuestro cliente era grave a tal punto que pidió su concurso preventivo, que los asesores legales estiman que las probabilidades de cobro son escasas, y hay una cuenta que se llama Previsión para Deudores de Dudoso Cobro, que dice, no cubre el saldo deudado por Sierras Vallas por un total de 46.000. ¿Qué harían con estos 46.000? Aumentar la previsión por la diferencia. Aumentamos la cuenta, dice Gisela. ¿Alguien más dice algo? Un poquito más activos. Esto es algo sencillo, por favor. Dice Alan, aumentar la previsión por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia a la que te referís, Alan? $46.000, apunta nadie. Previsión para deudores incobrables por 46.000. Sí, recuerden que nosotros lo llamamos previsión para deudores de dudoso cobro, porque del enunciado surge que la cuenta se llama así, previsión para deudores de dudoso cobro. Entonces, si
lo llamáramos a deudores porque nadie propone, no leí mal, nadie propone previsión a deudores incobrables por 46.000. ¿Eso les parece que está bien? Gisela, entre la previsión y la deuda. A ver, previsión va con ese, sí. Perdón. No, no sería correcto, dice Gisela. Muy bien. Vengo lento, perdón, no hay problema, pero escriban con... Gisela no puede activar el micrófono, pero muchos de ustedes seguro que sí. Y es muy importante que haya un ida y vuelta porque en el error está justamente, al corregirlo, está el aprendizaje, ¿sí? Así que se aprende mucho, mucho del error, así que arriesguen que les va a venir bien, por favor. ¿Reconocen o no reconocen un resultado del imputable al periodo por 46.000? Un resultado negativo. Bueno, ¿son 26 o En son este 20? caso Profe, para mí habría que reconocerlo. A ver, Karina, ¿qué era lo que no alcanzó a escuchar? que tendríamos que usar previsión Que y tendríamos que... poner deudores de dudoso cobro. No entiendo, Karina, por favor. No eliminemos, no cancelemos el micrófono. Mira, ahí lo puse. Vani dice, sí se reconoce porque al cierre ya se sabía que su situación era mala. No porque son escasas, pero hay posibilidades. Claro, no se elimina el deudor porque, aunque son escasas, todavía hay posibilidades de cobro. El tema es que estos 46.000 justificarían un incremento de la previsión para deudores de dudoso cobro. ¿Y cuál es la contrapartida? ¿Cuál es la cuenta que debitaríamos en ese caso? Deudores de dudoso cobro. Sí. Bueno, y no me contesten, por favor, en privado, sino para todos, ¿sí? Así a todos nos queda registro de este intercambio, ¿sí? Muy bien. Y finalmente dice que el 15 de enero una inspección de AFIP efectúa una determinación de impuestos no abonados por el ejercicio que estamos cerrando y que asciende a 12.000 pesos. ¿Qué tendríamos que hacer? Disculpe, profe, yo me quedé medio recalculando A ver, más o Pedro. menos la solución del punto anterior. Sí. ¿Por qué haríamos eso, de evitar deudores de uso cobro? Claro, porque los asesores estiman que hay posibilidades de cobro escasas y resulta que la previsión no cubre el saldo adeudado por 46.000, es decir, se determinó, se registró en defecto en 46.000. Entonces yo solamente lo que hago es deudores de dudoso cobro, a previsión para deudores de dudoso cobro por 46.000, para que efectivamente cubra todo el saldo que es altamente probable no pueda cobrar. Ajá, ok. ¿Está bien, Sí, Pedro? sí, sí. Ok, ok. Bueno, Y ahí fantástico. quedó. Bueno, ok. Entonces, ¿qué pasa con que 15 días después del cierre de ejercicio, derivado de una inspección de AFIP, se determina que debía haber determinado y abonado impuestos por el ejercicio que estoy cerrando por un monto de 12.000 pesos más altos que el que registré? ¿Qué tengo que hacer?
estoy trabajando en el cierre de ejercicio. Por favor, no me hagan esto. Impuestos a FIP a impuestos a pagar, propone Gisela. Bueno, desde el punto de vista de resultados, ¿lo hacen incidir en resultados del ejercicio que estoy cerrando? Díganme que sí, por favor. Sí, gracias. Claro, sí, este ejercicio. Sí, gracias. Bueno, efectivamente, incide sobre el resultado del ejercicio que estoy cerrando y, por supuesto, no tiene nada que ver que no lo haya pagado aún. En todo caso, quedará como un impuesto a pagar. Bueno, a ver. Trabajo 4. Que esto tiene que ver con la clasificación por naturaleza y por función, ¿sí? Fíjense que en este caso nosotros decimos que por función el artículo 64 de la Ley General de Sociedades nos lleva a clasificar los gastos como gastos de administración, de comercialización, gastos financieros, otros gastos, ¿sí? Y bueno, y por naturaleza del gasto, los vamos como agrupando en distintos ítems, ¿sí? Tenemos por un lado retribución de directores, publicidad y propaganda, contingencias laborales, amortización de equipamientos de oficina. Entonces, acá lo que tenemos es una clasificación, ¿sí? Que voy a obviar, tratarla, ustedes revísenla, cualquier cosa que tengan alguna duda nos la preguntan a través del aula virtual. Pero bueno, es un aspecto, como estamos muy cerquita de las 15:50, me gustaría avanzar un segundito más y terminar el PowerPoint, ¿sí? Pero esto es algo extremadamente sencillo que entiendo, ya lo han trabajado inclusive en Conta 1. Aquí justamente nos referimos al ajuste de resultados de ejercicios anteriores y a esta cuestión en que tenemos que ser muy prudentes a la hora de registrar un área. ¿Cuáles pueden ser las modificaciones de resultados de ejercicios anteriores que pueden originar un área? Cuando corregimos un error y ese error es significativo, que por supuesto ese error lo hemos cometido en un ejercicio o en algunos ejercicios anteriores, o cuando aplicamos una nueva política contable, una nueva norma contable, justamente con efecto retroactivo. Esto ya lo dijimos un montón de veces a lo largo del ejercicio, a lo largo del curso. Yo estoy hablando en términos contables. Desde que arrancó este ciclo lectivo, yo creo que esto se lo dije 34 veces mínimo, pero ahora estamos hablando de resultados puntualmente. Y bueno, y acudir a modificar un resultado de ejercicios anteriores no lo hacemos por cualquier cosa o en cualquier circunstancia. Primero, cuando estamos hablando de corregir un error o de aplicar una nueva política contable, pero con efectos retroactivos, y que el impacto de ese error corregido, de esa corrección de un error, digamos, o de esa política contable aplicada con efecto retroactivo es significativo. Si solo si todas estas circunstancias se dieran, bueno, entonces sí podríamos contabilizar un área. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y bueno, naturalmente, cuando una estimación contable
no pudo haberse realizado de un modo distinto porque no teníamos algunos elementos de juicio disponibles que sí surgieron en un año posterior, en un ejercicio posterior. Bueno, yo no tengo que acudir a ajustar ningún resultado del periodo anterior, ¿sí? O si cambian las condiciones preexistentes o se dan situaciones que son claramente diferentes de lo que acontecía hasta allí, como por ejemplo que repentinamente un cliente en cuenta corriente se declarara en quiebra y no había ningún indicio de que ello iba a ocurrir, y por causas imputables al periodo que está en curso, el ejercicio en curso, eso ocurre. Bueno, yo no tengo que salir a corregir ningún resultado del ejercicio anterior imputando ese impacto del deudor deudoso cobro del deudor incobrable, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que les quería transmitir en términos de resultados, ¿sí? La verdad es que esperaba un poco más de participación, pero espero que sí, si les surgiera alguna duda, las hagan llegar a través del aula virtual, porque bueno, la verdad es que estamos hablando de temas muy sencillos y que son básicamente de contabilidad 1, ¿sí? No de contabilidad superior o respecto a los contenidos propios de nuestra asignatura. Bueno, les agradezco la atención. Fundamentalmente les agradezco mucho a los que participaron más activamente, porque con ustedes se pudo formar algo más parecido a una clase. Y bueno, nos vemos mañana para trabajar los últimos casos de patrimonio. Muchas gracias. Será hasta cualquier momento. Chao, Adiós. profe, gracias. Adiós, gracias.